Hola, hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile, en esta semana 88 consecutiva, trayendo este contenido de fin de semana, una conversación bien amena, conociendo otros puntos de vista. Y en esta oportunidad me acompaña a alguien muy especial, tengo que decirlo para mí, que en una oportunidad nos conocimos en un podcast de suscriptores y ahora está hecho todo un influencer ahí en Twitter, apoyando en grupos de Telegram. Don Jonathan, ¿cómo estáis? ¿Todo bien? Gracias, profe. Muchas gracias. Aquí, no, excelente. Tratando, muy agradecido de estar en este podcast. Le agradezco la invitación y aquí, ya sabe, la verdad que el podcast pasado fue con suscriptores. Ahora, la verdad que en ese tiempo no tenía jailbreak. Ahora estoy en mi iPhone 12 Pro, en un cover, versión 7.0.2 en iOS 14.4. No, es la gloria, la verdad. Estar con el jailbreak es otra cosa. ¿Valió la pena esperar entonces? Valió la pena, la verdad. Por favor, sigan los consejos. Cuando llega el momento donde vas a hacer el jailbreak, no, eso lo vale completamente la pena, se los digo. Es increíble. ¿Y te acuerdas qué fue lo primero que instalaste? Así como que, lo necesito. La verdad que yo instalé los indispensables. Instalé Filsa, instalé iCleaner, instalé NewTerm y la verdad, le voy a ser honesto, en la versión 7.0.1 hubo un errorcito ahí con algo del DPKG, que no sé qué será eso, pero me dio un error y ¿Ya? tuve que usar Filsa para poder solucionar el error. Bueno, eso es un ejemplo igual a seguir. Por dos cosas que tú mencionas. La primera, porque estuviste esperando todo este tiempo por un jailbreak, y lo segundo, estar instalando los tweaks indispensables. Entonces eso habla de que si esperé tanto tiempo, ¿cómo arruinarlo ahora? Si esperé tanto tiempo, ¿cómo no estar siguiendo los consejos? Así que me alegro, Jonathan, que así haya sido y que ahora ya tengas finalmente tu jailbreak. Y como cada cierto tiempo hay personas que lo están esperando, lo están allí ansiando, hay algunos que están en 14.6, 14.7, 14.7.1, que vendrían a ser los siguientes, y él está recibiendo el próximo jailbreak. 14.8 es todo un misterio y vamos a ver qué pasa con eso. Pero te quería estar consultando respecto a algunas declaraciones que estuvieron realizando algunos directivos de Apple, partiendo por Tim Cook y por Craig Federighi, que él es el que está a cargo de toda la parte del software. Y en un evento, Craig estuvo diciendo que si algunas personas estaban instalando aplicaciones desde afuera del App Store, era prácticamente esa técnica el mejor amigo de los cibercriminales. Y fuera del App Store, dice, pero yo no instalo nada fuera del App Store. Y uno sabe inmediato que, por ejemplo, si ocupo All Store para estar instalando Uncover no lo estoy instalando desde el App Store. Si es que voy a una tienda online desde Safari, que es gratuita, no estoy ocupando el App Store. Si es que estoy pagando por un certificado de desarrollador y instalo otras aplicaciones y que algunas incluso vienen modificadas con tweaks, no las estoy descargando desde el App Store. Entonces, todas esas técnicas, Apple las estuvo catalogando como técnicas de cibercriminales. Entonces, cada cierto tiempo también preguntan si es que es seguro estar haciendo el jailbreak, si es que se pierde la garantía. Entonces, ¿crees tú que detrás de Uncover, detrás de Taurin o de cualquier otra herramienta de jailbreak nos hallamos en peligro porque ellos son unos cibercriminales? Profe, la verdad no lo creo. Mire, yo creo que Apple maneja esta cuestión de la seguridad o la privacidad en un modo de que a veces ellos quieren privatizar mucho. Sabemos que la Apple ha sido muy hermética. Entonces, por ejemplo, está el caso de Fortnite. ¿Se acuerda? Este duelo que hubo legalmente con la compañía de Fortnite porque ellos los vetaron del App Store. Entonces, por ciertas cosas que quizá para Apple no eran convenientes o ellos no permiten, y dijeron, bueno, te sacamos, te excluimos. Entonces, el side loading, que es una de las cosas, creo que un término que ocupó mucho el creador de Alstor, que se llama Riley, que en su cuenta de Twitter aparece como Riles, él dice, ahora Apple está tomando esa frase que era más técnica en nuestro lado, en nuestro ámbito, y ahora ellos, hay el side loading, o sea, el cargar aplicaciones fuera del App Store está mal. Y eso para nada es cierto. Ellos no quieren competencia, ellos no quieren abrirse y que las demás, como por decir en este caso, Concilia fue lo mismo. Cuando Saurik quiso implementar un nuevo gestor de paquetes ajeno al App Store, lo mismo ocurrió.
la Apple se levantó y dijo, no, nosotros con la seguridad, con la privacidad, con la dichosa privacidad, que de hecho fue implementada hasta iOS 15. Entonces, en todas las demás versiones anteriores, no ha habido esa dichosa privacidad. Entonces, ellos alegan querer la seguridad y alegan querer la privacidad, pero realmente es porque no quieren permitir que otros, que terceros, podamos decir en este caso, Alstor, incluso con ese video que usted publicó, que la verdad a mí me encantó, es una noticia increíble, con lo de la tienda de Ad Valley, Omega, que permitirían el acceso, poder instalar aplicaciones e incluso más de 3 aplicaciones de las que te permite el Apple ID. O sea, son cosas que ellos no quieren permitir, pero no tiene nada que ver con cibercriminales. O sea, ¿cuánto tiempo tenemos haciendo el jailbreak? ¿Alguien ha tenido algún problema? Yo creo que no es por ahí. Mira, yo en cierto grado estoy de acuerdo con Apple en que pueden haber aplicaciones riesgosas que teniendo ya un dispositivo, el jailbreak, obviamente ya se vulneró toda seguridad y podrían estar extrayendo información. Pero de ahí a que el jailbreak provoque algo así, yo en realidad siempre lo he ocupado en mis dispositivos, ocupo lo que son las aplicaciones estas de llaveros, nunca he tenido problemas con cuentas bancarias, entonces, ni con información sensible. Entonces ahí es donde uno empieza a decir, ¿será que están exagerando? ¿Será que lo están llevando muy lejos? Tú mismo mencionabas este caso de que Apple, cómo se le fue encima de Fortnite, y porque ellos prácticamente querían tener todo el control, y en cierta forma igual tienen razón, porque bueno, es su servicio, su plataforma, son su software, son sus servidores, etcétera. Pero hay veces que siento que como que tratan de asustar a la gente, tratan de asustarlo y uno Así es. trata de decirles, no, no es para tanto, no se preocupen, y bueno, y así como se lo hizo Fortnite, también incluso podría hacerlo contra nosotros, porque cuando ocupamos esta técnica del sideloading, de instalar, cargar aplicaciones en paralelo a lo que es el App Store, ocupamos nuestro Apple ID. Ya Apple hoy día tiene establecido que con nuestro Apple ID, al de un simple mortal, tú puedas instalar 3 aplicaciones y te van a durar una semana. Entonces Apple podría restringirlo aún más, a 2 aplicaciones, a una aplicación. ¿Podrá llevarlo hasta 0, Jonathan? ¿Qué crees tú? Que Apple llegue en este nivel de paranoia en el cual simplemente no te deje que todo al final sea desde el App Store, si no, no hay otra manera. Bueno, la otra forma sería tener un certificado de desarrollador, ¿cierto? Que tendrías que estar pagando para tener un Apple ID con usuario y contraseña de desarrollador. No estos archivos que simplemente te dan un permiso, sino que ir más allá. Entonces, ¿qué crees tú? ¿Crees que Apple podría ser capaz de restringirnos nuestro Apple ID? Profe, yo he llegado a pensar que sí, yo creo que Apple, a veces decimos que el jailbreak o el mundo del jailbreak somos una minoría, pero si usted se da cuenta, Apple ha ido de una u otra manera tomando en cuenta las cosas que nosotros usamos. Porque para el jailbreak, por ejemplo, yo esperé, cuando salió un cover, yo esperé que saliera la versión simplificada. Si Alstor no hubiera implementado el sideloading y yo no tuviera mi Apple ID, yo no hubiera podido firmar un cover. Entonces, ellos están de una u otra manera tratando de cerrarse, tratando de... Y como usted dice, yo también entiendo hasta cierto punto que es su servidor, es su seguridad, pero a veces lo sacan fuera de proporción, como que intentan asustar a la gente y decirle, ¿sabes qué? Si tú instalas aplicaciones de terceros, alguien te va a violar tu seguridad. Y usted ha publicado videos dando noticias donde sin tener el jailbreak, ellos han sido vulnerados. Ha habido iOS y versiones donde ha sido vulnerado y no tenían jailbreak. Entonces, ellos no pueden decir, ay, es que todo esto es por el sideloading o por cargar aplicaciones de terceros. Todo esto es por el jailbreak. No, lo hacen porque quizá como son una marca a nivel mundial y tienen gran amplitud, quieren intimidar a los usuarios para que no, usa nuestra plataforma, usa nuestros medios. Entonces, de que Apple pudiera llegar a tomar esa medida, a veces lo veo posible. Porque si ellos dijeran, ¿sabes qué? Te quito el permiso de instalar 3 aplicaciones, tendríamos que comprar lo que usted comentaba, un Apple ID de desarrollador y tendríamos que pagar $100. Y $100 no es poco. Si a veces vemos un tweak de $5 y nos duele el codo,
Es cierto. Imagínense, pagar una cuenta de desarrollador frenaría mucho el sideloading. O sea, la verdad sí lo haría. Pero también, por ejemplo, me baso en lo que dijo el equipo de Uncover, a una de las cositas que dijo en la pregunta anterior. Es cierto, Apple tiene derechos sobre su App Store y sobre sus servidores. Pero, por ejemplo, el equipo de Uncover también les respondió y les dijo, sí, pero en la imagen de este cuate que suena italiano, del último, que Del puso Craig de que los Federighi. cibercriminales, él le puso, bueno, ustedes le copian casi la mitad de las cosas que tienen en iOS 15 es copiado del jailbreak. Toda la seguridad que tienen es de las herramientas pasadas del jailbreak. O sea, Apple también se ha agarrado de nosotros, o sea, del mundo del jailbreak, aunque nunca lo van a reconocer abiertamente. Entonces, por ahí está. Yo creo que sí es una posibilidad. Esperemos que no, la verdad, con la salida de Omega, que promete por parte de Ad Valley algo muy, muy, muy increíble. La verdad, a mí me gustaría probarlo. Esperemos que no pase, que no nos quiten nuestro Apple ID mortal, como dice usted, mortales, y nos tengan que hacer hacia un lado y tener que comprar una cuenta de desarrollador. Esperemos que no. Bueno, yo también creo que Apple podría ser capaz de hacerlo, pero hay varias cosas que están en juego. El Apple ID, cuando se instala la aplicación, hay veces que requieren usarla a través de programas como Xcode, pero vamos a ver qué tanto llega, qué tan lejos llega Apple. Bueno, Tim Cook estuvo diciendo, si ustedes quieren ocupar esa técnica, váyanse para Android. Eso es como que... ¿Qué opinas de eso? ¿Te irías a Android? A veces nos dicen, No, oh, qué bonito tu Android, como estando con los temas, con las animaciones, qué bonito tu Android, nos dicen. ¿Qué crees tú? ¿Será para irse a Android? no creo. La verdad que Android es un sistema un poco más abierto y vamos a decirlo. Me acuerdo de ese video que subió de lo que fue Android 12 y toda la personalización que ellos prometen. Y la verdad, me acuerdo que en ese video decía usted, bueno, a veces veo ese tipo de personalización y estoy tentado a irme a Android. Y digo, bueno, yo en lo particular, en mi caso, yo no lo haría. A mí me gusta mucho iOS. Para mí es un sistema muy seguro, pero el jailbreak me permite abrirme a un mundo más allá. Yo en lo particular no me iría a Android, pero es cuestión de gustos. El jailbreak incluso tiene eso que te hace sentir como más dueño de tu dispositivo. No sé, siento que puedo hacer lo que quiero, lo que se me antoje, lo puedo buscar, lo puedo estar instalando, lo puedo estar quitando. Sí, me va a dar problemas, pero a veces me toca corregirlo, lo soluciono, mato el dispositivo, lo vuelvo a vivir y luego, te empiezas a sentir hasta como un hacker a veces haciendo cosas como que, voy a mover aquí y allá, como que nos da esa chispa, no sé, algo que te mantiene vivo y no te dan ganas de irte de iOS finalmente. Por eso algunos, como tú, estuvieron pero meses esperando por un jailbreak y siendo que Android tiene muchísima personalización, pero yo tampoco no me iría, al menos podría hacerlo. Hay veces que me dicen, pero a lo mejor puedes subir contenido de Android, muestra el jailbreak de Android, muestra el root, qué cosas se pueden hacer así. Es tentador, hay cosas que podrían estar ocurriendo, yo no, en mi parte no lo descarto, pero vamos a ver qué sucede. Ahora, respecto al jailbreak en sí, iOS 15, rayos. Hay algunos que siguen aguardando en iOS 14 y obviamente, como tú mencionabas al inicio de esta conversación, hay que seguir ahí, no hay que moverse. Es bueno esperar en la versión más baja, pero hay algunos que se fueron sin miedo al éxito a 15.0, 15.01, 15.02, 15.1, 15.1.1 o más allá, se fueron hasta la beta 15.2. Y están constantemente cuando hay un video con noticias de iOS 15, preguntan cuándo es el jailbreak, cuándo es el jailbreak. Y bueno, ya sabemos cuál es la situación de este jailbreak, todo lo que estuvo implementando Apple, estas opciones de seguridad que vienen a mitigar cualquier tipo de acceso o edición o escritura que se vaya a hacer en el sistema operativo. Cuando uno modifica algo, de inmediato el equipo se va con pantalla negra y a revivirlo restaurando. Entonces, tiene este bloqueo, esta seguridad que uno se pregunta, o sea, ¿qué tanto habrá hecho Apple que no lo tenemos ni siquiera checkra1n con nosotros? Esa es la preocupación que yo tengo. Entonces, cuando salió checkra1n en iOS 12, era todo bien, funcionaba perfecto. Salió iOS 13 y checkra1n salió unos días después. iOS 14 y se demoró un poco porque Apple ya había implementado esto en la SEP, que dejó sin Touch ID, Face ID, si querían ocupar checkra1n a los iPhone 8, 8 Plus y al 10, bueno, todos los que tienen procesador A11. Y una de las cosas que nos preguntamos es qué va a hacer Apple ahora, qué va a añadir Apple en iOS 15, y yo tengo que admitir que lo que puso, obviamente no está parcheando el jailbreak, no hace
esto de que se acabó, que ya no es de por vida, de que ya no es imparchable, el jailbreak no lo puede solucionar porque es un problema en el hardware, en el boot ROM, se aprovecha de En esa el parte bootroom. del chipset. Pero Apple también lo hace por lo que tú mencionabas hace un rato, de cómo algunos dispositivos pueden ser vulnerados, incluso sin la necesidad de jailbreak. Entonces, es una medida de protección, creo yo, que Apple implementó, que afecta de manera indirecta o directa, no sé cómo lo quieran ver, al jailbreak. Por ejemplo, está este software Pegasus, el cual podía pero ingresar a todo tu dispositivo sin que tú tuvieses que interactuar, no tenías que presionar nada y ya ingresaban a extraer toda tu información. Entonces, en ese caso, se activaría como este sistema de seguridad y ¡pum! El teléfono se iría a negro con tal de A estar negro. bloqueando. Y bueno, eso mostraría lo importante también de las copias de seguridad, o sea, el respaldo de fotos, videos y cualquier otra cosa que sea importante para cada uno. Pero ya iOS 15 salió hace 2 meses, septiembre, octubre, noviembre. Va pasando el tiempo y empiezan algunas predicciones, ¿no? Febrero del próximo año. Sí, pero cuando decíamos febrero del próximo año, era porque no teníamos idea de todo lo que había implementado Apple. Cuando estábamos en iOS 13, ¿cuándo sale el GIF de iOS 14? Febrero del otro año. Cuando estábamos con iOS 12, ¿cuándo sale el GIF de iOS 13? En febrero del otro año. Y se podía decir, porque no estaba este nivel de seguridad. Entonces la pregunta es, ¿será que con lo que está haciendo Apple, que ya Checkra1 no lo ha podido solucionar, no han encontrado una manera, si no ya lo habrían liberado? O sea, el líder de Checkra1 anda de vacaciones en Europa, absolutamente En merecidas. Europa paseando. Si quiere ir para allá, que le vaya muy bien, disfrútelo de su tiempo libre. Hay todo un equipo detrás que le puede estar respaldando, pero no se ve que esté avanzando. Entonces, ¿será que este jailbreak va a ser más allá del primer trimestre? ¿Será que fue mala idea irse a iOS 15? ¿Qué crees tú? Profe, mire, fíjese que se acuerda cuando Apple se robó a la gallina de los huevos de oro, Brandon Assad. Ujú. Eso fue para iOS 14. Entonces, cuando usted mismo lo comenta, siempre que va a salir un jailbreak hay un trimestre, enero, febrero, marzo. Pero mucha gente me lo pregunta en Twitter, la verdad, mucha gente, todo el mundo me dice, y más cuando sale un video de noticias, oye, ya va a haber un jailbreak. Oye, ¿qué ocurre? Pattern ya mostró, porque no ha liberado nada, ya mostró que la vulnerabilidad funciona y que la vulnerabilidad de Sahara Mar y que, bueno, ya está la vulnerabilidad y funciona, es cierto, pero la seguridad que tiene iOS 15 es otra cosa. Y no sé por qué a mí me huele que todo esto es trabajo de Brandon Assad, porque ese cuate era, pero la onda. Ujú. Cuando descubría una vulnerabilidad, inmediatamente cuando la liberaba, jailbreak. Entonces, ese cuate sabe cómo atacar o cómo mitigar, porque como usted dice, Checkra1 no puede ser parchado. Checkra1 no es parchado, pero cuando intentas escribir algo sobre el kernel, el teléfono se muere. Entonces, una persona me preguntaba, sí, pero para marzo va a salir el jailbreak. Yo, en mi punto de vista, se lo dije, mira, si para marzo es el jailbreak normal, sin ninguna de estos tipos de seguridad que tenía iOS, te lo considero hasta marzo, pero en mi punto de vista yo esperaría julio, agosto, si bien nos va. La verdad, no quiero ser Ah, pesimista, pero tengo que ser realista. ¿Por qué, ya, profe? Porque tenemos que bypass, bueno, no tenemos, no, los desarrolladores tienen que se entiende. bypassear esa Ujú. seguridad. Entonces, si les costaba, o sea, si para implementar una herramienta era el primer trimestre, imagínense ahora que tienen que bypassear otra seguridad que Apple está implementando. Y como usted dice, también no necesaria o estrictamente tiene que ver al jailbreak, porque a veces decimos, ay, es que Apple está parchando todo esto por el jailbreak o por Checkra1 o por un cover. No, también hay otros programas como ese Pegasus y como otras vulnerabilidades que cuando vemos en el historial de seguridad que libera Apple de cada iOS, se muestra esta vulnerabilidad ha sido explotada en lo salvaje o allá en el mundo real. Entonces, Apple, quizá de alguna otra manera, al parchar o al asegurar el iOS, nos afecta a nosotros, nos afecta en el jailbreak. Y la verdad, aquellos que se fueron a iOS 15, por ejemplo, su invitado de la semana pasada, Cero,
y nosotros lo llamamos en nuestro grupo de Telegram, sin miedo al éxito. Él dijo, ya me aburrió el jailbreak en iOS 14 y me subo a iOS 15. Y me dice, pues aquí estoy, en iOS 15.0.1 y esperando a ver si sale el jailbreak rootless. Porque en este caso sería rootless. Ya no va a ser el tradicional jailbreak, que todo era al root, que todo, ya no, ya eso parece ser que en iOS 15 se ha acabado y ahora es rootless. Entonces, tenemos que esperar una implementación de un jailbreak que ya no va, que ya las carpetas ya no van a estar en la partición del superusuario, sino van a estar en la partición del usuario normal y corriente. Entonces, Coolstar ha estado mencionando que él está trabajando para gestionar, para lograr un gestor de paquetes, así como tipo Cydia, pero que no vaya instalado al root. Pero todo eso requiere tiempo. Eso es algo que debemos entender. Todo eso requiere tiempo. Y si para una herramienta normal del jailbreak, imagínense, usted lo dijo, iOS 12 salió checkra1n. iOS 13 salió checkra1n. iOS 14, a pesar de que ya habían implementado lo del Face ID, que no funcionaba en los A11, en los iPhone 8, en los iPhone X, ahora hay iOS 15, 2 meses y no hay jailbreak. Entonces, si estás en iOS 15, te pareceré disco rayado y el profe no me dejará mentir. Quédate en la versión más baja, hermano. El otro día me mandaba una persona, estoy en la beta de iOS 15.2. ¿Cuándo va a salir el jailbreak? ¿Quién sabe cuándo va a salir el jailbreak? Lo siento. Malas noticias, grave error. La verdad, si me preguntan, grave error. Bueno, y todos los años, cuando aparece una nueva versión de iOS, hay personas sin miedo al éxito, saludos Darwin, que suben nada más, que actualizan. Y ya va a llegar el momento y bueno, y al final, como siempre decimos, el tiempo dará la razón. A mí me gusta seguir pensando que va a ser el primer trimestre, pero si se llega a demorar, bueno, dos cosas. Primero, hashtag sin Yori, y si se llega a demorar, bueno, ya sabemos a qué se debe. O sea, si no lo ha conseguido checkra1n. De hecho, checkra1n funciona con un exploit, ¿cierto? El del checkmate, el del jaque mate. El del checkmate. Ese sí funciona porque ya hay programas que lo están utilizando, como el del Elcomsoft, esta compañía que es forense, pero ellos están leyendo simplemente información, están extrayendo, están copiando y pegándola afuera. Y ya, no escriben. Pero claro, al momento de escribir, cuando tú instalas Cydia, cuando instalas un tweak, ¡pum!, ahí ya cambió todo. Así que vamos a ver qué se puede estar consiguiendo con todo esto. La espera, obviamente, los consejos tú los dijiste muy bien, esperar en la versión más baja. Si están en iOS 14, ni se sientan tentados. Tú estuviste esperando varios meses hasta que llegó tu jailbreak y hoy día te sientes más allá, me imagino yo, como lo menciono en otras oportunidades. Es un viaje al futuro, ¿no? Desbloqueando funciones que Apple te prohíbe y teniendo cosas que ni siquiera a lo mejor no vamos a ver ni en iOS 16 ni en iOS 17. ¿No? Así que creo que vale absolutamente la pena seguir esperando, aguardando allí nada más. Yo sigo con mi teléfono en iOS 14.3. No me desespera 14.5.1. ¿Para qué? Si ya tengo ya. Entonces no hay nada, no hay nada que lo estemos perdiendo. ¿Para qué estar arriesgando cosas y subiendo? En fin. ¿Hay algunas palabras que quieras estar entregando, Jonathan, para la despedida? Claro que sí. La verdad, muy agradecido. La verdad, es un honor estar aquí. La verdad, siempre he tratado de ser, bueno, lo más humilde posible. Yo, la verdad, no soy un desarrollador, no soy ni un influencer tampoco, pero podemos escalar, ¿no? Y hablándole a las personas que están en iOS 14.6, 14.7 y 14.7.1 y aún a los que están en 14.8, quédense ahí. Ustedes están en la lista de espera, son los siguientes. No se desesperen. Debemos de entender que nosotros vamos en contra de la corriente. Nosotros no somos de los que sale una actualización de iOS y corremos a instalar. Si tú estás en este canal y ves y quieres que te digamos eso, estás en el canal equivocado. Aquí somos los que esperamos, aquí somos los que queremos nuestro dispositivo liberado y para poder hacer lo que queramos con él. Entonces, miren, sigan los consejos, el profe siempre está informando, hay video de noticias, hay tutoriales revisados de tweaks, o sea, los consejos están, es cuestión de seguirlos. Así que
Muchísimas gracias, profe. Le agradezco la invitación y ya sabe que cuenta con nosotros. Un gusto tenerte nuevamente por acá. Espero que no sea ni la segunda oportunidad ni la última y que se vuelva a repetir. Y bueno, nos vamos despidiendo. Te agradezco, Jonathan, en verdad por todo. Y sería todo por esta ocasión. Se despide ahora Jonathan desde México y el profe Juan Antonio desde Chile. Nos vemos mañana con otro video. Chao, chao. Chao.